Bueno, mis queridos amigos de Ahora en Directo, hemos regresado y como ya lo habíamos mencionado, tenemos al coronel Mario Pazmiño con nosotros, con quien vamos a abordar el tema de la crisis carcelaria. ¿Cómo está, coronel? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación en este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes y también a los radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación, siempre es un honor poder conversar con ustedes. Coronel, bueno, esta ha sido una semana de mucha consternación, es un tema que de hecho ya lo habíamos abordado con usted en otras ocasiones y usted lo manifestó, lo recordamos también que no había control en la crisis carcelaria, que la crisis estaba totalmente tomada por estas bandas delincuenciales y carteles que son incluso ya extranjeros. Ya usted lo había manifestado, nos había avisorado incluso esta situación así de grave. Pero bueno, esto se dio, esto está pasando, no hay un control en la crisis carcelaria. ¿Y cuáles son las medidas que se deben de tomar? ¿Qué es lo que deben hacer las autoridades? Porque los ciudadanos estamos consternados, tenemos a familias devastadas por esto, que sin duda alguna, como lo conversábamos con nuestro analista político anterior, le va a traer de una u otra forma un costo político al gobierno que no es que no sabía lo que estaba pasando. Es un tema que ya viene desde el periodo anterior pasando. Lo que pasa y lo que está aconteciendo en el país es que el Estado ecuatoriano ha sido desbordado por el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la proliferación de megabandas que han desbordado la capacidad operativa de las instituciones de control y de seguridad del Estado. Esto quiere decir que la Policía Nacional ya fue desbordada desde mucho tiempo atrás y lo que estamos viendo en las cárceles, lo que estamos viendo en los temas de seguridad estructural del Estado, la seguridad integral del Estado, pues observamos con preocupación que el crimen organizado y el narcotráfico siguen avanzando, yo diría aceleradamente, en lo que es y se va a transformar nuestro país en un Estado fallido. Lamentablemente esto se está presentando y viene desde un tiempo atrás, incrementándose, yo diría desde el año 2002 aproximadamente, en que hay un cambio de estatus en nuestro país y pasamos a ser un centro de acopio y plataforma internacional de distribución, actualmente un país procesador de droga y plataforma internacional de distribución como nos cataloga Estados Unidos. Esto atrae necesariamente la atención de actores y de carteles internacionales que vienen hacia territorio ecuatoriano y que utilizan a megas bandas locales para poder materializar este control territorial. Eso se ve reflejado en las cárceles. El gobierno, sin embargo, parece que no tiene una visión clara de la problemática y que lo toma muy a la ligera. Este tema, pues, se le está saliendo de las manos desde mucho tiempo atrás y el Estado toma como acciones, medidas, parches, un estado de excepción que ya viene desde mucho tiempo atrás, sin ninguna medida eficaz para poder controlar. El problema no está en los estados de excepción, señor presidente de la República. Los problemas son estructurales y se llama corrupción, proliferación del narcotráfico y megabandas al interior de centros carcelarios. Entonces hay que tomar otro tipo de acciones con relación a esta problemática. Coronel, pero no nos pueden decir que la policía y que todos estos grupos de inteligencia no saben cómo operan estas bandas delincuenciales. O sea, ellos tienen mucho tiempo buscando información, haciendo allanamientos, desmantelamientos, y no nos pueden decir que ellos no saben la forma en que ingresan las armas, no saben cómo se da estas llamadas que hacen para provocar todos estos desmanes. Entonces, no tenemos una policía segura, no tenemos seguridad. Yo podría incluso bajo mi criterio decir que la misma policía es parte de estas bandas delincuenciales. No me puedes decir que no hay ojos, que no ven, que no saben, que desconocen. Usted acaba de topar un punto que me parece interesante. Y también lo dijo el ministro de Defensa, el almirante Donoso. Sabemos cómo ingresan las armas y sabemos cómo ingresan las municiones hacia la penitenciaría o hacia los centros carcelarios, desarmadas, y esto tienen varios costos y tienen que pasar varios filtros. La pregunta es, si saben cómo ingresan, ¿por qué no hacen nada? Pues señores, porque una cosa es saber y quedarse callado, y otra cosa es saber y actuar directamente sobre esa problemática. Si no hay eso, entonces
qué es lo que está pasando. Los organismos de seguridad que tienen que estar colectando información, yo no digo que no trabajen, pero la pregunta es, el sistema de seguridad, el sistema de inteligencia penitenciario, ¿informó sobre este tipo de último acontecimiento que se dio unos 2 días atrás? No. ¿Por qué? Porque no existe, pues, distinguidos amigos. No hay un sistema de inteligencia penitenciario. Entonces, ¿cómo quieren tener información que le permita procesar al decisor político y tomar acciones adecuadas? No, al no haber esto, no tienen cómo tomar decisiones. Esos son los problemas estructurales que estoy hablando yo. Y por eso hay que hacer cambios también estructurales. Pero para eso se necesita una decisión política que el gobierno tiene que tomarla. Efectivamente, una decisión política, porque desde el punto de vista de la ciudadanía, pues hay complicidad. ¿Y quiénes son los cómplices? Pues la misma seguridad, las mismas policías penitenciarias, los mismos guías, que no nos pueden decir a nosotros que no se han dado cuenta o que no saben. Pero doctor, bueno, se habla de muchas situaciones para salir de la crisis carcelaria y volver a retomar el control. Una de esas es la construcción de una nueva cárcel que debería estar obviamente alejada de la ciudad, porque con la extensión que se ha dado de población ya vemos que en los alrededores hay ciudadelas, urbanizaciones, y esto tiene en zozobra a la ciudadanía. Esa podría ser una de las medidas a tomarse, pero a la brevedad posible, o sea, una construcción que demande rapidez, como para de pronto ir desmantelando todo esto, porque la cárcel actual en Guayaquil, donde tenemos, definitivamente tiene huecos por todos lados, esconden las cosas donde sea, nadie de la tierra aparecen, florecen las armas, las municiones. Podría ser esto una alternativa, porque hablan de una inversión bastante costosa, además de 70 millones para tratar el tema de la crisis carcelaria. Eso sería la principal equivocación que pueden cometer. Aquí no está en crear nuevas cárceles. Aquí la solución está en hacer una reingeniería total. Tienen que hacerle cargo a la Policía Nacional por 1 año y medio a 2 años temporalmente de todo el sistema carcelario nacional, porque es la institución que está ligada directamente a la actividad delictiva, combate a la delincuencia. Entonces sabe cómo manejarle de mejor manera. Y mientras se pasa este 1 año y medio a 2 años de administración de la Policía Nacional, se comienza a formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores de centros carcelarios, con parámetros internacionales y también con protocolos nacionales de excelencia, en base a una selección rigurosa que permita ver perfiles, no compadrazgos ni cuotas políticas, perfiles. Entonces, ahí comenzamos verdaderamente a hacer un cambio. Si pensamos crear cárceles, señores, después tendremos que crear otra cárcel, y otra cárcel, y otra cárcel. ¿Cárceles de qué? ¿De máxima seguridad? ¿De máxima? Coronel, usted me corrige si estoy equivocada. Se creó La Roca y al fin y al cabo no resultó ser tan de máxima seguridad. Y vemos una cárcel prácticamente botada. Hemos creado cárceles de máxima seguridad. Fíjese lo que es el Turi, lo que es la cárcel del Litoral, lo que es Cotopaxi, la que es La Roca. Son cárceles de máxima seguridad, señores. Seguimos en esa dinámica de seguir malgastando los recursos del Estado ecuatoriano. Hagan las cosas bien. Entiendan que la problemática es interna, no crear más cárceles. Eso no soluciona el tema. Lo que van a hacer ahí es lo que se llama una metástasis delictiva. Crean nueva cárcel, se van allá y comienzan nuevamente las matanzas en esa cárcel y esto se irradia al resto de los centros carcelarios. ¿Eso le pasó a quién? A Venezuela, Brasil, México, El Salvador. Porque lo que está pasando aquí en el país es una muestra palpable de lo que pasó y vivió El Salvador en la lucha entre las maras. Exactamente igual, con un nivel menor tal vez acá en el país hasta el momento. Coronel, yo veía en imágenes estado de excepción que declaró el presidente, un tanque de guerra, que la verdad es que no sé para qué, porque no sé si es que iban a bombardear la cárcel, cosa que lo dudo mucho porque no la pueden hacer. Y sin embargo, en la madrugada
porque de hecho yo tengo familia que habita alrededor, ¿no? Porque la cárcel colinda con unas urbanizaciones que están de atrás, que van por la vía Daule, y se escuchaban disparos, detonaciones. Bajo su experiencia, ¿cuáles son las medidas urgentes y necesarias que se deberían de tomar en este momento? En este momento, primero lo que tienen que hacer, señores, para evitar que los presos se pasen de pabellón a pabellón, es colocar puertas blindadas activadas electrónicamente desde el exterior que bloqueen cada uno de los pabellones y que exista una compartimentación en pabellones. Que no sean los miembros de la misma organización quienes tengan los candados o las llaves de los candados para poder pasarse de un lado al otro lado. Si no hay eso, señores, entonces, primero, esto va a ser un problema de nunca acabar, porque la matanza que acaba de pasar es la primera etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Que los que fueron afectados van a tomar venganza con los que les hicieron eso. Entonces va a haber otra masacre. Y así esto va a ser permanentemente. Entonces hay que tomar acciones. Hay que poner sistemas de vigilancia operados desde afuera. Por eso es que una de las propuestas que yo tengo es que el Estado haga alianzas estratégicas con la empresa privada para comenzar una privatización carcelaria, porque el Estado ha demostrado su ineficiencia en la administración de los centros carcelarios. Y recuerden, señores, lo que dice este librito, que se llama La Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 201 dice claramente que el Estado es el responsable directo de la vida de los privados de libertad y su reinserción social. Si el Estado es inoperante, si el Estado es ineficiente, cualquier momento le van a demandar a ese Estado. ¿Y quiénes van a pagar? Usted, yo y todos los ecuatorianos. ¿Cómo está, coronel? Jaime de la Cruz le saluda. ¿Cómo está, Jaime? A ver, el responsable de todo lo que está pasando en este momento es el Estado, y el Estado es el gobierno. Porque si yo encierro a alguien en una cárcel, esa vida de esa persona está a cargo del Estado. Correcto. Y no sé cómo es que entra armamento a las cárceles, porque para entrar a visitar a un PPL, como siempre lo he dicho en este espacio, las veces que yo he ido a visitar a alguien que cometió un error en su vida, a uno casi lo miran patas arriba para ver qué nomás lleva, pues. ¿Cómo es que aparecen fusiles? ¿Cómo es que aparecen granadas? ¿Cómo es que aparecen de todo tipo de armas y sustancias prohibidas pues, dentro de la penitenciaría? Aquí responsables, pues, aquí están los guías, aquí están los directores. Ellos son los que tienen que responder. Ellos tienen que saber por dónde entra todo el armamento, por dónde entra la droga a las cárceles. El gobierno tiene que dar una explicación de todo lo que está pasando. No solo este gobierno, sino el anterior gobierno, porque recordemos que estas matanzas no son de ahora. Vienen desde el gobierno de Moreno. En la época de Correa creo que se paró un poco este tema. No hubo lo que estamos viendo ahora. Pero lo que vimos antes de ayer y ayer, que aparecieron ya 116 personas muertas, que podría crecer todavía ese número porque hay personas heridas. Aquí el responsable es el Estado y el gobierno debe dar una explicación contundente. Adicional a lo que usted acaba de decir, no solo está en el ingreso de armas hacia el interior, porque eso lo utilizan los famosos túneles que llaman o los corredores, por donde ingresa ¿qué, señores? ¿A través de qué? El camión de la basura, el camión del agua, el camión del abastecimiento de comidas, el camión de los mercados que están ahí adentro o los comisariatos que los llaman algo así. A través de esos vehículos ingresan, pero no solo ingresan armas y explosivos y también droga. Ingresan también prostitutas, pues, o no se acuerda usted que en el Turi y en la penitenciaría electoral había un jacuzzi inmenso en el área de duchas donde disfrutaban de Año Nuevo y Navidad. Entonces, alguien tiene que responder, comparto con usted.
Pero ese es un problema. Aquí tiene que haber los responsables, señores, de la muerte de todas estas personas. Porque no es cuestión de decir, ¿saben qué? Ya murieron 116. Viremos la página, pongamos a otro director del SNAI, y comencemos de cero. No, señores, así no es el tema. Aquí tienen que haber responsables de esa ineficiencia del Estado. Y eso tiene que pasar cuentas al mismo Estado como tal. Totalmente de acuerdo, coronel. Y se vendrán demandas que más adelante tendrá que indemnizar esa familia el Estado. Correcto, porque fíjese, nuevamente me voy a la Constitución. Aquí dice claramente que el Estado es el responsable. Y si el Estado no cumplió, entonces la sociedad, ¿quiénes? Los mismos PPLs, algunos de ellos, otros los familiares de los PPLs que han fallecido, pueden organizarse o pueden en cualquier momento demandarle al Estado por el incumplimiento de la norma constitucional que dice que es el garante de la vida y la protección de esas personas y la reinserción. Entonces, eso va a pasar, tarde o temprano va a pasar. Y ahí tenemos las responsables. Entonces, ¿quién va a responder por eso? ¿Quién va a decir el presidente de la República y el Estado? ¿Saben qué, señores? Eso ya pasó. Ya demos la vuelta a la página, no ha pasado nada. No. Responsabilidades. Aquí, el que asume un cargo, señores, no solo asume el cargo, asume la responsabilidad de la conducción de ese cargo. Aquí no es cuestión de votar los cargos, señores, o cambiarse de un lado para otro lado. Aquí hay que responder. Y lo que está pasando en Guayaquil y lo que está pasando en la penitenciaría y las muertes tienen que necesariamente responderse. Coronel, aquí a nivel de la región, ¿algún otro país que haya tenido este tipo de muertes violentas o estas carnicerías y que tal vez superaron esta situación? ¿Hay algún país? Sí, hay dos países que tuvieron este tipo de conatos especiales. El uno es El Salvador y el otro es Brasil, con unos niveles de violencia casi similares a los que estamos viendo acá en el país. Pero el Ecuador ya estaba en un tercer o cuarto lugar, si no estoy mal, en estas escaladas de violencia en los centros carcelarios. Creo que pasamos con esta última cifra a aproximadamente el segundo lugar después de lo que es Brasil. Entonces, tenemos nosotros que regresar a ver a estos países y ver qué hicieron. ¿Qué hicieron en Brasil? ¿Qué hicieron en El Salvador? Concentraron a todos los miembros de una organización en un solo pabellón o en dos pabellones, con sistemas de seguridad especiales para que nadie pueda pasarse de pabellón a pabellón, con sistemas de vigilancias y monitoreo de toda la actividad que se daban al interior. Entonces, ahí no había matanzas. ¿Por qué, señores? Porque todos pertenecen a la misma organización y la otra organización estaba en otro pabellón. Esto no implica lo que conversaba con la niña que estaba anteriormente entrevistándome y que me decía que crear nuevas cárceles. No, hay que redistribuir al interior de los pabellones este tipo de asignaciones para evitar que las personas confronten entre sí, porque hay una guerra por territorios. Y esa guerra por territorios, lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo las autoridades, es facilitando que esa pugna se siga dando. Hay que cortar eso, y cortar eso de la forma mucho más civilizada, colocar mejores sistemas de seguridad para evitar que se pasen los reos de un lado a otro lado. Pero aquí también hay que sumar la irresponsabilidad del gobierno anterior, coronel. Desmanteló un ministerio sobre pretexto de reducir los gastos del Estado, donde en realidad había un ministerio que era el de justicia y había, creo si no me equivoco, el ministerio coordinador de seguridad, que de alguna manera se controlaba todo este problema que estamos viviendo en estos tiempos. Y ver todo lo que está pasando, creo que para todos los ecuatorianos es espeluznante ver esa carnicería, esa descuartización de tantos seres humanos o decapitados que vemos en esas fotos que las han pasado casi a todos los WhatsApp, a todos los números de teléfonos del país. Esto, imagínense los niños que recién tienen un teléfono celular, les llegan estas imágenes
¿Qué impresión puede tener o en qué le puede afectar a los niños, a los jóvenes, todo esto que estamos viviendo en estos tiempos? Lamentablemente hay que decir lo que es. Al gobierno se le está yendo de las manos todo este sistema de inseguridad que estamos cada día viendo que se incrementa en el país. Una pequeña corrección, si me permite. Al gobierno no es que se le está yendo la mano, se le fue ya hace algún tiempo atrás de las manos, al anterior y a este. Pero hay una cosa interesante con relación a este tema. Yo creo que el tema carcelario en sí tiene necesariamente que tomar nuevas acciones, pero se necesita una decisión política para hacerlo. Porque caso contrario, señores, tendremos que estar viendo permanentemente este tipo de violencia que va en incremento. El tema de lo que estamos apreciando es básicamente el deterioro de esa capacidad estatal de controlar y de mantener. Las megabandas que operan en los centros carcelarios han comenzado su accionar desde mucho tiempo atrás, indudablemente, pero hoy han radicalizado ese accionar. Y esas son las que controlan todos los centros carcelarios. Entonces el Estado está en un proceso de indefensión. La ciudadanía está en un estado de indefensión. Y estas estructuras pues siguen realizando sus acciones directas sobre el territorio para poder seguir controlando. Fíjese lo que pasa en Guayaquil, en la zona 8. ¿Por qué pasa eso? Porque ese es una de las rutas principales de abastecimiento al puerto de Guayaquil, que es considerado una plataforma internacional importante de distribución de narcóticos del país. Por ahí sale cerca del 65% de la droga que ingresa de Colombia. Entonces, ahí se van a dar un enfrentamiento encarnizado entre las estructuras que quieren manejar y controlar ese centro y esa plataforma internacional de distribución. Por eso son los ajusticiamientos, por eso son los asesinatos que usted ve permanentemente, las actividades de sicariato. Y por eso también es la lucha encarnizada, calle a calle, todos los días, todas las noches, mientras el resto duerme, se va combatiendo permanentemente por ganarse una cuadra y desalojar a la otra banda de ese control para incrementar el microtráfico. Esa es la realidad de nuestro país. Y eso es lo que tenemos que ver. Coronel, ya en la recta final de este diálogo, me gustaría escuchar su criterio sobre las expresiones que dio el gobernador Pablo Arosemena justamente el día de ayer, cuando él manifestó, o antes de ayer, que todo estaba bajo control en la penitenciaría, que ya todo había pasado y que solamente, si no me equivoco, anunciaba que eran 16 muertos. Pero resulta que ayer aparecen en total se suman 116 muertos. El problema es que los funcionarios no tienen idea de la realidad que vive el tema carcelario, ni de las amenazas que están al interior. Entonces emiten criterios que van escalando y que se van dando cuenta de que ese funcionario que está haciendo esas declaraciones no tiene la menor idea de dónde está parado. Porque fíjense lo que dice el presidente de la República. El presidente de la República dice, señores, un periodista le pregunta, ¿ya está controlado la penitenciaría? ¿Ya se puede decir que está bajo control? Responde el presidente más o menos, no puedo afirmar de que esté bajo control. Si el presidente de la República no puede decirnos a los ecuatorianos que una de sus actividades, que es el mantener la seguridad en los centros carcelarios, no puede garantizarnos el control, entonces ¿de qué estamos hablando, señores? ¿De qué estamos hablando? Si en un día sale una persona y nos dice, señores, hay 30 muertos. Después, en la tarde nos dicen, hay 45. Después, en la noche nos dicen, señores, ya están 110. Y cuando le preguntan, esto le digo porque yo estaba en NTN en Colombia en una entrevista y ese rato le estaban consultando
al director de la SNAE y decía, pero pueden incrementarse más porque no sabemos todavía. ¿Qué control es el que tenemos? Y luego, la solución más viable a esto es decir, vamos a poner una carpa en un coliseo, no recuerdo el nombre en Guayaquil, para que los familiares se acerquen de los PPLs, para que no estén yendo al penal, sino vayan allá más bien ahí a buscar que les den información. Lo que van a hacer allá los PPLs, señores, es ver ahí y presentar una demanda contra el Estado ecuatoriano por ineficientes. Eso es lo que va a pasar. Coronel, bueno, usted nos ha dado distintos puntos de lo que está pasando en realidad en los centros de rehabilitación. Yo creo que aquí también debemos añadir de que la policía también debe de depurarse, los que tienen muchas veces el control de la parte externa dentro de los centros de rehabilitación. ¿Usted no cree que por allí también debe venir el tema? Tiene que haber una depuración total. Yo hablaba de una reingeniería total, y una reingeniería total es depuración en todos los ámbitos. Estaba hablando que todo el sistema que está en el tema carcelario tiene que ser depurado, señores. Esto es vital, porque caso contrario es como lo que dicen al momento. Sí, señores, solo tenemos tantos guías, pero necesitamos cerca de 4,000 para poder completar todo el esquema. Si metemos esos 3,000 o 4,000 dentro de este saco podrido que se llama la corrupción y que se llaman guías penitenciarios, no digo de todos, la mayoría de ellos, pues tendremos, señores, 4,000 en condiciones iguales o similares a las que estamos viviendo al momento. No, necesitamos todo esto. Finalmente, coronel, hay una gran realidad. Yo en algún momento hablaba con una exdirectora de un centro del centro de rehabilitación de aquí de Guayaquil. Decía Jaime, a ver, a los guías penitenciarios les pagan 500 o le pagaban 500, a los nuevos, 500 o 600 dólares. Y todavía súmale que a esos guías les pagan a los 3, 4, 5, 6 meses. Les deben. Los llevaron a vivir a una casa de acogida que queda por allí mismo. Ellos vivían por el mismo sector donde está la penitenciaría. O sea, por donde está el sector contaminado. Y ellos por ahí de repente salían, porque no son de aquí algunos, vienen de provincias, salían por allí, se pegaban sus tragos y ¿quiénes estaban por allí? Familiares de los detenidos, los que están dentro de todo lo que se ha contaminado dentro de los centros de rehabilitación. Entonces ellos son presa fácil de caer muchas veces en la tentación, que no se justifica, pero algunos caen, pues, coronel. Y por último, si no caen, son obligados, porque si no ya sabe lo que se viene. Completamente de acuerdo con usted. Si los salarios son sumamente bajos, de 550 dólares a 600 dólares exactamente. Y un pollo al interior del penal cuesta 100 dólares. Un cartucho cuesta 50 dólares. Un celular cuesta como 500 dólares. Entonces, señores, la corrupción utiliza a esos malos funcionarios mal pagados para que reciban más dinero a cambio de favores para el crimen organizado transnacional. Exactamente igual pasa con los fiscales y con los jueces. Compra de conciencias y penetración del crimen organizado en la estructura gubernamental. Eso es lo que tenemos y eso es lo que se está dando. Coronel, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Ha sido muy interesante conversar con usted y conocer la realidad de lo que está pasando en el sistema carcelario. Ojalá el gobierno escuche a personas que tienen la experiencia, el conocimiento necesario para que tal vez sean los asesores y que no se cometan estos errores. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un gusto siempre. Una buena tarde. Que pasen bien. Gracias al coronel Mario Pazmiño, presidente del Observatorio Ciudadano de Seguridad y exdirector de inteligencia. Bastante claro, muy contundente. Lo ha dicho de manera frontal, cómo son las cosas, cómo se debería actuar. Yo la verdad es que me apego mucho a lo que dice el coronel, tiene mucha razón y de verdad que
el mal hay que atacarlo de raíz, no simplemente invertir más de 70 millones contra una nueva cárcel y volver a lo mismo, sino realmente una reingeniería integral partiendo desde la misma base que es la base en la que nos encontramos en este momento en la penitenciaría.